Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Lunes 26 de febrero del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, las noticias. Asambleístas cuestionan la filtración de un supuesto audio entre el titular de la Asamblea Nacional y el excontralor Carlos Polit, y que fue difundido este lunes por el fiscal Carlos Vaca Mancheno. El presidente José Serrano hará un pronunciamiento oficial esta tarde. Ricardo Bravo con información, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre las últimas declaraciones vertidas por el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, y una supuesta conversación que habría mantenido el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, con el excontralor general del Estado, Carlos Polit, el titular del Parlamento ecuatoriano se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Vamos a dar lectura a este tuit de forma textual. Buscando cómo cuidar el cargo regalado a dedo, hoy tratan de intimidarme. Enfrenté miles de delincuentes, arriesgando mi propia vida por mi país. Si es necesario enfrentar uno o miles más, lo seguiré haciendo, ha señalado el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter. Indicado también que para las 17 horas de hoy está prevista una rueda de prensa, pero conversamos también con varios asambleístas, uno de ellos con el legislador Luis Fernando Torres. Indicó que el pronunciamiento del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, debe realizarse de forma política, ya que las declaraciones vertidas por Carlos Vaca Mancheno ha sido en ese mismo sentido, en el sentido político. La bomba política que hoy el fiscal hizo conocer al país es eso, una bomba política. Como no judicializó ningún tipo de infracción que pudiera derivarse del audio, el tema no se va a resolver a nivel jurídico, sino simplemente a nivel político. Inclusive el fiscal dijo que posteriormente también hará conocer algunos temas relacionados con el procurador antisecuestros de Colombia. Entre estas bombas políticas, lo único que cabe es una respuesta política del presidente de la Asamblea. Esperamos los legisladores que el presidente de la Asamblea responda. También conversamos con la asambleísta de la Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Ella, por su parte, cuestionó la filtración de este audio en donde se escucha la supuesta conversación, el supuesto diálogo que habría mantenido José Serrano con el excontralor general del Estado, Carlos Polit. Bueno, eso tendremos que ver. Hay que hacer una revisión absolutamente completa, pero sí llama la atención que precisamente cuando se señala las acciones del fiscal, comienza como una acción de retaliación frente al excontralor, contra el presidente de la Asamblea. Vamos a ver parte ahora de las declaraciones del fiscal general Carlos Vaca, que le entregó esta mañana, en donde se revela este supuesto audio con la supuesta conversación que habría mantenido José Serrano con el excontralor general del Estado, Carlos Polit. Yo no negocio con nadie, yo no pacto con nadie, conmigo se equivocaron, porque yo no pacto con nadie, porque yo no tengo rabo de paja. Nosotros nos mantenemos a la expectativa de criterios que viertan varios legisladores a su ingreso acá al Palacio Legislativo. Reiteramos una vez más, el presidente de la Asamblea Nacional ha anunciado que para las 17 horas de hoy está prevista una rueda de prensa en donde se referirá a estos criterios vertidos por parte del fiscal general. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. En otro tema, transparencia en la evaluación de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y una rigurosa revisión de los integrantes del Consejo Nacional Electoral son las propuestas de Manuela Gallegos, candidata para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. En una entrevista para la televisión legislativa nos cuenta qué acciones emprenderá de ser seleccionada. Manuela Gallegos encabeza una de las ternas enviadas por el Ejecutivo para la selección del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Fue fundadora de Alianza País. Sin embargo, asegura que de ser elegida no se evidenciarán inclinaciones partidistas. Dice que ella representa a la ciudadanía y que se desvinculó del movimiento de gobierno en el 2010. Además, recordó que ha sido crítica de las decisiones del régimen anterior. Todas las marchas
que protestaron por aquí, pasé muchísimas veces justamente protestando contra las enmiendas, por ejemplo. Cree que el Consejo Transitorio debe buscar un mecanismo transparente para evaluar a las autoridades y que el proceso debe ser respaldado por una veeduría ciudadana. Si no, inclusive yo convoco a la gente que organice veedurías para seguir todo el proceso de este año del Consejo de Transición. El Consejo Nacional Electoral es, a su juicio, una de las instituciones que necesitaría evaluación con prioridad, ya que la ciudadanía no confía en este Consejo y es evidente que no solamente está conformado y respetando la ley, sino que tenemos serias dudas en la ciudadanía amplia sobre los procedimientos. Y explica las acciones que desempeñaría de ser seleccionada consejera transitoria. Yo velaré por el cumplimiento exacto de que sea el tiempo que el pueblo permitió. Segundo, yo creo que, como dije, hay que hacer una revisión interna de toda la estructura del Consejo para que responda realmente a los intereses de la ciudadanía. Este miércoles la Asamblea Nacional deberá seleccionar a los integrantes del Consejo de Participación Transitorio. Así fue aprobado por la ciudadanía en la consulta popular del pasado 4 de febrero. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con respecto a este tema, les informamos que hace pocos minutos circuló la convocatoria a la sesión plenaria 499 para este día miércoles a las 16 horas para el nombramiento de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. En otro tema, el proyecto de ley especial para la circunscripción amazónica tiene 3 ejes: el económico, de planificación y ambiental. La propuesta, que deberá ser debatida en segunda instancia en el Pleno de la Asamblea, propone que la región amazónica se beneficie con el 4% de la venta de cada barril de petróleo. En la siguiente nota revisamos el contenido del informe para segundo debate de esta propuesta. El objetivo del proyecto de ley orgánica especial de la circunscripción territorial amazónica es regular la planificación integral de la región, observando aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales y demás, para garantizar el desarrollo humano, respeto a la naturaleza y la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad. En materia económica, se crea el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, que se beneficiará con la asignación del 4% del precio de venta de cada barril de petróleo. Sin embargo, se define un piso para que en ningún caso la asignación sea menor a los $2. Este incremento se lo hará de manera progresiva. En el 2019 se incrementará a $1.50, en el 2020 a $1.75 y en el 2021 llegará a los $2. Asimismo, la distribución de dichos recursos será el 26% para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, el 58% para los GATS municipales, el 10% para los GATS parroquiales y el 6% para el Fondo Común, que será administrado por la Secretaría Técnica. Este fondo común también se nutrirá de otros recursos: el 60% de regalías mineras generadas en la Amazonía, el 30% del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad en fase de operación generada en la región y el 12% de utilidades de la actividad hidrocarburífera. Con la asignación de estos recursos, el proyecto de ley deroga la ley del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico, conocida como la Ley 010. El proyecto de ley contempla que las parroquias Río Verde y Río Negro del Cantón Baños de Aguasanta y las provincias Matus, El Altar, La Candelaria y Bayusic del Cantón Penipe continuarán percibiendo recursos que contemplaba en el Fondo para el Ecodesarrollo. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo tendrá 2 años para crear universidades públicas en cada una de las provincias amazónicas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación de la Asamblea continúa con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, que hasta la fecha ha recibido 6 propuestas de modificación. En las próximas reuniones, los proponentes deberán sustentar sus propuestas. Para el tratamiento de las mismas, la comisión recibió las observaciones de José Ceballos, de la Universidad Técnica del Norte. Allí recordó que el mandato constituyente número 14, en su momento, obligó a los organismos a evaluar para conocer el estado de las instituciones de educación superior y depurar el sistema. Lo que reclamamos las universidades es un salto cualitativo, para lo cual el CEACES ha abierto una discusión con las universidades sobre el modelo de evaluación, que tiene un énfasis mucho mayor en los aspectos cuantitativos, dijo Ceballos. Entre el 2006 y 2015 tuvimos un incremento en el porcentaje de tasa bruta de acceso a la educación superior, pasando de 443.000 estudiantes aproximadamente a 736.000 estudiantes en el 2015. Si hablamos en términos de llegar al menos
como meta a la tasa promedio de América Latina, que es considerado incluso por la UNESCO como tasa de acceso universal, superando el 50%, considerando los jóvenes entre 17 y 24 años, algunas estadísticas consideran entre 18 y 24, significaría que como meta el sistema de educación superior para lograr acceso universal, no es acceso totalitario, sino acceso universal, significaría que deberíamos hacer ese esfuerzo conjunto de aquí al 2020 para llegar al menos al 1.050.000 estudiantes. Ahí estaríamos alcanzando una meta que por consideraciones de la propia UNESCO se considera como acceso universal. Tiempo de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. En una entrevista para la agencia EFE, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, reiteró el compromiso del Parlamento para hacer efectivas las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero y aseguró que en menos de 30 días estarán resueltos los temas de la conformación transitoria del Consejo de Participación Ciudadana y la derogación de la Ley de Plusvalía. Serrano, quien participó en una reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, insistió en que lo que se busca es tener un consejo transitorio independiente que fortalezca la democracia en el país para llevar al 2019 la elección de un consejo definitivo que genere confianza. También reiteró que esta semana el Pleno de la Asamblea seleccionará a los integrantes del consejo transitorio. Serrano dijo que tras la consulta hay que afianzar el trabajo y en el fortalecimiento de la institucionalidad. En la sede de Panamá, el pasado 23 de febrero se reunió la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, de la cual el titular del Legislativo, José Serrano, es parte. En el encuentro se abordaron agenda regional y futuros proyectos para el 2018. Las 8 autoridades que conforman la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, de la cual el titular de la legislatura, José Serrano, es presidente alterno, abordaron varios aspectos, como la agenda regional y proyectos que el organismo desarrollará durante el año. En la cita, el presidente ecuatoriano destacó los avances legislativos como, por ejemplo, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Allí explicó los alcances de la norma, como la creación de un sistema integral conformado por varias instituciones del Estado para ejecutar acciones coordinadas de prevención, protección, atención y reparación de derechos de las mujeres. Durante su intervención dijo que al ser un avance legislativo, deberá ser visto como una alternativa para que en la región se adopten medidas similares, con el fin de establecer mecanismos de prevención, pues aseguró que los resultados serán positivos al incluir en las normativas alertas tempranas, reparación de derechos, y no solo se limite a la judicialización de los hechos, sino además plantear un cambio sociocultural de patrones machistas de comportamiento. Además, se refirió a algunos detalles de las sesiones de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, Asuntos Políticos, Sociales y de Integración y Medio Ambiente, que se desarrollarán en Ecuador en abril de este año. En este encuentro, además de poner en la mesa los avances legislativos en Ecuador, el presidente Serrano realizó algunas propuestas para el fortalecimiento del conocimiento mutuo entre parlamentos, intercambio de experiencias, mejoramiento de los procesos de comunicación, con el fin de visibilizar las voces e imágenes de los países que integran el Parlamento, entre otros planteamientos. El Parlatino es un organismo regional permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de América Latina y el Caribe, del que forman parte representantes de asambleas y congresos de 23 países. Mariela Logroño, TVL Noticias. La esencia de la ley. Es en la Asamblea Nacional donde se socializan, debaten y aprueban las leyes que rigen nuestro país. Hoy en el segmento La Esencia de la Ley, Ricardo Bravo nos explica que previo al tratamiento de los proyectos, un aspecto fundamental es el trabajo que realiza la Unidad de Técnica Legislativa. Veamos. Es aquí, en la Asamblea Nacional, en donde se socializan, debaten y aprueban las leyes que rigen en nuestro país. En 5 años, el Parlamento ecuatoriano ha aprobado cerca de 100 normativas. Pero ¿cuál es el procedimiento para la elaboración de las leyes? Lo vemos en el siguiente reportaje.
Desde el 2013 hasta febrero del 2018, la Asamblea Nacional ha socializado, debatido y aprobado 79 leyes, mismas que están publicadas en el registro oficial. La primera trata de la creación del Cantón La Concordia, ahora bajo la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y la última, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero ¿cuál es el procedimiento que siguen las iniciativas previo a constituirse ley de la República? Livia Rivas es la secretaria general de la Asamblea Nacional desde el 2013. Por lo general, la mayoría de proyectos vienen de los asambleístas que con el respaldo de 7 firmas pueden presentar un proyecto de ley. Pero los ciudadanos también pueden presentar proyectos de ley. Para ello, deberán contar con el respaldo de por lo menos el 0.25% del padrón electoral, es decir, alrededor de 300,000 firmas. Ahora bien, el momento que ingresa un proyecto de ley, que es por la Unidad de Gestión Documental, que es de competencia de la Secretaría General, lo primero que se hace es difundir a toda la Asamblea Nacional. Los asambleístas toman conocimiento que existe un proyecto de ley y se remite a la Unidad de Técnica Legislativa. La Unidad de Técnica Legislativa elabora un informe, como le decía hace un momento, no vinculante. Ese informe se pone en conocimiento del presidente y dispone incluirlo en un orden del día de una sesión del CAL. Según la ley de la función legislativa, dentro del plazo máximo de 45 días, la comisión presentará sus informes con las observaciones que juzguen necesarias. Pero de estos 45 días, los primeros 15 días son obligatorios para la participación ciudadana. Es decir, que cualquier ciudadano podría venir a la Asamblea Nacional y pedir que se le reciba en comisión general o presentar por escrito observaciones. Todo proyecto de ley pasa por 2 debates en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entre el primero y segundo no existe un tiempo definido, pues es facultad de las comisiones nutrir los informes con las observaciones que consideren necesarias. Pero dentro de este proceso de construcción de la ley existe un elemento que brinda soporte. Se trata de la Unidad de Técnica Legislativa. Este es un órgano asesor en el proceso de creación de la norma o acto legislativo. Para este fin, elabora informes no vinculantes que sugieren la aplicación de técnicas legislativas. Así lo refiere la secretaria general de la Asamblea Nacional. Han ingresado 204 proyectos a la Unidad de Técnica Legislativa. De estos 204 proyectos, solo 14 proyectos están pendientes de informe por parte de la Unidad de Técnica Legislativa. Pero actualmente la Unidad de Técnica Legislativa, con corte al día de ayer, pues efectivamente tiene específicamente 14 proyectos, como le digo, entran diariamente. Entonces, siempre va a haber un margen que va a quedar pendiente para el próximo CAL. El trabajo de la Unidad Técnica Legislativa no se limita a una elemental literatura jurídica, sino que responde a situaciones significativas como la necesidad de formular los instrumentos normativos en forma clara y uniforme, explica Rivas. En lugar de decirles que no se califican los proyectos de ley, dejando de lado esta iniciativa legislativa que tienen por derecho los asambleístas, lo que se procura es mejor ajustar el proyecto de ley al mandato constitucional. Actualmente la Unidad de Técnica Legislativa está integrada por especialistas en jurisprudencia, así como lingüistas. Hace una revisión lingüística para ver que no sea discriminatoria y revisa qué normas se podrían ver afectadas en el ordenamiento jurídico como consecuencia de esta nueva reforma que se realizaría o de la nueva norma que se aprobaría. De ahí que la Unidad de Técnica Legislativa también brinda asesoramiento lingüístico oportuno y actualizado en la elaboración de textos, la estructuración coherente, erradicación del uso de vicios de dicción y de no concordancia. Cabe hacer una precisión. Una vez que los proyectos de ley han sido aprobados en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, esta iniciativa es enviada a el Ejecutivo, quien tiene la facultad de vetar, sea total o parcialmente, los proyectos de ley. Si lo hace de forma total, pues la Asamblea Nacional no volverá a analizar esta iniciativa en el plazo de un año. Si lo hace el Ejecutivo de forma parcial, pues la Asamblea Nacional deberá revisar únicamente los puntos objetados por el presidente de la República. Hasta una próxima edición. La esencia de la ley. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central.
La Comisión de Desarrollo Económico recibió a Verónica Morales, estudiante de doctorado de la Universidad Politécnica Nacional, para ser asambleísta por un día y participar de la sesión donde la mesa trató el proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. La Comisión de Desarrollo Económico recibió a Verónica Morales, docente de la Politécnica Nacional y estudiante de doctorado en la gestión tecnológica de la misma universidad. Bueno, nos invitaron a la Politécnica Nacional por el proyecto MIT-REAP, que es un proyecto de reactivación económica, de aceleramiento de la innovación y el emprendimiento. Verónica aplaudió la iniciativa de la Asamblea de invitar a ciudadanos para que participen en las sesiones de comisiones como asambleístas por un día. Yo creo que es una forma en la que los ciudadanos podemos sentirnos un poco más cerca de lo que pasa en la Asamblea. Adicionalmente, propuso que la academia y las funciones del Estado trabajen en conjunto para obtener mejores resultados. Creo que es importante eso, ¿no? Porque si bien la academia tiene muchas cosas que decir, pero muchas veces está limitada porque no tiene el poder de ejecutar o de plantear muchas de las cosas que hace. Las personas que deseen participar de esta iniciativa pueden presentar su solicitud por escrito al presidente de la comisión en la que se desee participar. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda legislativa. La agenda de actividades para esta tarde a las 15 horas, sesión de la Comisión de los Derechos Colectivos para el tratamiento del articulado del proyecto de ley del adulto mayor. Esto será en el piso 5 del Palacio Legislativo. Mientras que a las 18 horas, sesión de la Comisión Ocasional para la aplicación de la consulta popular. Esto será en el piso 1, Salón 1 del Palacio Legislativo para tratar dos temas: el debate del proyecto de ley para derogar la ley de plusvalía y también en Comisión General para recibir a varios actores sociales. Esto a las 18 horas. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.